Bueno, miren, la semana pasada yo he estado hablando sobre los hombres de la Biblia, los hombres del Antiguo Testamento. Estoy hablando sobre la vida de estos hombres, cómo vivieron, cómo era su vida, su fe. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué estoy compartiendo esto? Bueno, porque yo quiero que veamos cómo es que cada uno de estos personajes vivieron su vida. La semana pasada vimos cómo Dios, pues todo lo que Moisés tenía, ¿verdad? Dios tuvo que cambiar y hacerle ver que no era como él creía. Miren, ahí le voy a pedir que vayan conmigo a Éxodo, Éxodo 2:15. Dice que, oyendo Faraón sobre lo que había hecho Moisés, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Después, si nosotros vamos nuevamente a nuestro pasaje paralelo, que nos habla sobre esta situación en la vida de Moisés, la encontramos en Hechos, capítulo 7, en el verso 29 y 30, en donde Esteban, cuando está dando un discurso, está predicando, está hablándoles a este grupo de personas religiosas que se oponían y que lo trajeron ante él para escucharlo, pues les da un discurso bien largo, bien importante, y aquí nos habla un poquito más sobre este texto que acabo de leer. Dice, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Verso 30, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Fíjense, yo les decía la semana pasada que le toma a Dios 40 años hacer su obra en este hombre, ¿verdad? 40 años le tomó, y en el caso de Moisés, pues no fue la excepción, ¿verdad? Porque si ustedes siguen conmigo leyendo allí en Hechos 7, en el verso 31, dice que entonces Moisés, mirando, ¿verdad?, que ahí hay una zarza que está ardiendo, se maravilló de la visión y se acerca para observar, y entonces viene a él el Señor hablándole y le dice, en el verso 32, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Entonces dice que el Señor le habló y le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Y fíjense en el verso 35, Esteban, menciona algo muy interesante. Dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Qué interesante, porque lo vimos nosotros como Moisés de primera instancia dice que él pensaba, él entendía que Dios lo iba a usar, lo cual era muy cierto, pero había un problema. El problema es que no era como él creía, no era su manera, no era su forma, no eran sus métodos. Eso ya lo vimos la semana pasada. Ahora, continuando bajo este mismo esquema, yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo 3, caminando un poquito en la historia, y vamos a ver cómo Moisés, ya que está allí en la narración que nos da Éxodo sobre lo que es Moisés ya apacentando las ovejas, en el capítulo 3 de Éxodo, efectivamente, a partir del verso 6, nos dice que el Señor le habla y le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob. Moisés cubre su rostro, muy parecido a la narración que nos da Esteban, ¿verdad? Ahora, yo quiero que ustedes vayan conmigo al verso 11 del mismo capítulo 3 de Éxodo, porque allí después de que Dios habla con él y le dice, mira, he visto la aflicción de mi pueblo, lo estoy parafraseando, ¿verdad? He descendido para liberarlos, sacarlos, su clamor ha venido delante de mí, te voy a enviar a Faraón. Fíjense ustedes en el verso 11, ¿cuál es la reacción que tiene Moisés para con Dios? ¿Qué le responde Moisés a Dios?
pregunta, ¿verdad? Bueno, el Señor le está diciendo todo esto, y entonces Moisés le responde, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿No se les hacen unas palabras muy distintas a las que Moisés tenía hace 40 años? Muy distinto, ¿verdad? ¿Cierto o no? O sea, una diferencia abismal. Ahora resulta que el hombre que se sentía tan seguro, que decía, bueno, pues yo sé que Dios me va a usar, como lo dije la semana pasada, ¿verdad? Con la habilidad, con el conocimiento, la milicia, soy un hombre de guerra, tengo las credenciales. Ahora Moisés responde y dice, ¿quién soy yo? No soy, Señor, perdóname, pero ¿yo quién soy para ir y sacar a los hijos de Israel, verdad? Pero el verso 12, continuando en la narración, nos responde y nos dice algo muy importante que no podía haber pasado 40 años atrás. Y de este tema quiero hablar hoy. Porque dice que entonces Dios le responde y le dice, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios sobre este monte. Fíjense qué gran diferencia. Yo les hago una pregunta. De acuerdo al verso 12, ¿cuál era la diferencia? Bueno, ya vimos una, ¿no? Que la mentalidad de Moisés ya había cambiado drásticamente. Ahora él se considera alguien incapaz, se considera alguien que no es el indicado. Dicen, pues no, ahora sí que no, yo no soy, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Se menosprecia hasta cierto punto, ¿no? Pero el verso 12 nos marca o nos dice cuál es la diferencia que había hace 40 años, ¿verdad? En el que Moisés sí efectivamente entendía que Dios lo iba a usar, y ahora, después de 40 años, ¿qué es lo que Dios le dice a Moisés? ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven? Si es que la alcanzan a apreciar. Es una gran diferencia, grande, grande, grande. Dice la Biblia, ¿verdad? Si Jehová no edifica la casa, en vano están ahí, ¿verdad? Trabajando. Si el Señor no vela por la ciudad, es en vano que estén desvelándose. ¿Saben que es en vano cuando nosotros queremos hacer algo y Dios no está con nosotros? Eso es terrible. Cuando una persona quiere hacer algo en sus fuerzas, mira, es que Dios lo bendiga, mano, sabes que te vaya bien, pero yo no te puedo asegurar, no te puedo decir que te va a ir bien. Pero qué distinto es cuando Dios dice, no, es que yo voy a estar contigo. O sea, es una gran diferencia. La primera vez Dios no podía garantizar éxito. O sea, mira, Moisés, no puedo yo, es más, de antemano no puedo decirte ni te lo diré, que con todo, aun cuando tú sepas de milicia, aun cuando seas un hombre poderoso, y entiendas y digas, sí podemos hacerlo, no voy a estar contigo. Entonces, lo que tú emprendas, no va a venir éxito de parte de mí. Ahora es muy diferente. ¿Por qué? Porque si nosotros, o cada creyente puede entender que cuando Dios está con nosotros, ¿verdad? Las cosas van a ser muy distintas, muy distintas. Ahora, otra cosa que es muy importante, cómo el estado emocional y espiritual de Moisés estaba por los suelos, estaba desalentado, estaba, decía yo, se menospreciaba, pero ¿sabes qué? Eso es exactamente, para Dios era el punto exacto como quería Moisés. Ese era el punto exacto. Y muchas veces nosotros pensamos que las cosas deben de ser, por ejemplo, ¿verdad? Tienen que ser como yo creo que deben de ser. Deben de funcionar en la manera como yo digo. Yo creo que si Dios me va a hacer feliz, todo el tiempo voy a ser feliz, ¿verdad? Todo el tiempo voy a ser alguien que va a tener todo a su alrededor. No es cierto, eso no es cierto, no es verdad. Decía un hermano allá, nos comentaba, ¿no? Pero es lógico, o sea, es lógico. Lo que voy a decir tiene mucho sentido que lo diga así, porque él ha sido enseñado así. Decía, mire hermano, dice, algo que yo no entiendo y no me encaja muy bien de lo que ustedes están comentando es que yo sí creo que en la prosperidad de Dios, y yo sí creo que Dios quiere prosperar a la gente y bendecirla económicamente. Entonces, pues lógico que a la luz de la palabra, pues la palabra a mí me enseña algo muy distinto. Y incluso él decía, ¿verdad? Esta persona decía, a ver, dice, yo en la Biblia he visto que hubo hombres riquísimos
Sí, claro. Abraham, dice la Biblia, era un hombre riquísimo. Job fue un hombre muy rico. Y así podríamos hablar de algunos otros, ¿no? La pregunta es, y yo se las pregunto a ustedes, ¿realmente significa que Dios quiere hacernos ricos y prósperos a todos? Claro que no, claro que no. A ver, pero ¿cuál es el problema? El problema es que muchas veces nosotros queremos adaptar el mensaje de lo que muchas veces han dicho y lo queremos, digamos, componer y decir, no, es que... Entonces, de una manera, bueno, paciente, porque es una persona que pues está saliendo de una situación muy difícil, le explicamos de manera muy bíblica por qué es que ese pensamiento no se adapta a la palabra. No puede ser, no encaja con la Biblia. Hay varios aspectos. Número uno, la riqueza de Abraham nunca fue un factor que determinara su vida. Nunca. Fue un hombre muy rico, sin embargo, la Biblia dice en Hebreos 11 que su galardón estaba puesto en Dios. ¿No es cierto? El dinero nunca fue un factor en la vida de Abraham. Número dos, Job. Dios le quitó todo. ¿Y qué dijo Abraham? ¿Qué dijo Job? Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea su nombre. El dinero nunca fue un factor en la vida de Job. ¿Dios puede enriquecer a alguien? Claro que sí, sí, porque para Dios no hay problema. Dice la Biblia, yo soy el dueño del oro, de la plata, la tierra es mía, todo lo que hay en ella es mía. Sin embargo, lo que Dios está más preocupado es en que seamos de Él, que verdaderamente entendamos que nuestra riqueza es Él, no lo que podamos tener. Él dijo, ¿verdad? Donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, ¿verdad? Y ustedes hagan riquezas no aquí, sino allá arriba. O sea, el Señor fue muy claro en esto, ¿no? Pero eso sucede porque a veces pensamos que las cosas deben de ser como yo creo. Aquí estamos viendo un hombre desbaratado emocionalmente, un hombre que se sentía que no era la persona indicada, pero para Dios sí era el momento indicado. Dijo, este es el punto, así te quería, Moisés. Parece algo tan increíble, ¿no? Que Dios, a veces pensamos, pero ¿cómo es posible que en ese momento, en ese punto tan bajo, le puede decir a alguien, eso es lo que yo quería? Así es, pero así es. ¿Se acuerdan ustedes de Gedeón? Cuando Gedeón dice que está escondido, está separando el trigo, ¿no? Es algo bien interesante, porque está separándolo ahí para guardarlo, porque los madianitas vienen y le roban todo. Y viene el ángel del Señor, se le aparece ahí, y le dice, ¿verdad? Gedeón, tú eres el buenas. ¿Y qué le dice, Señor? ¿Cómo yo? Yo soy el menor, la tribu más pequeña. ¿Quién soy yo, verdad? Efectivamente, precisamente porque eso es lo que piensas, porque ese es el estado en el que quiero que estés. Cuando nosotros nos consideramos incapaces, cuando nos vemos a nosotros mismos, no como las figuras, no como la persona a la que se le va a ir la atención, ¿no? No como el día de hoy, donde la gente que supuestamente predica el Evangelio y que cantan y se ponen en un aparador, buscan la gloria para ellos. Dicen, véanme a mí, ¿verdad? Yo he hecho tanto, somos esto. No, la gloria es para Dios, no es para mí. Yo no soy el artista, yo no soy el de la gloria, es Él. Bueno, entonces, yo les prediqué hace como 2 domingos, no lo busquen, yo lo voy a leer, que dice Pablo en 2 de Corintios 12:9, bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana, dices, no, ahora de buena gana me glorío, pero más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Verdad? Esto es exactamente lo que dijo Pablo. Es lo mismo que pasó con Pablo. Dice la Biblia, lo dije yo la otra vez, que Pablo, después de que es encontrado por el Señor en camino a Damasco, él regresa, bueno, dice que va con muchas ganas a predicar en las sinagogas y todo, pero pasa un periodo de tiempo larguito, ¿verdad? En donde él se tiene que olvidar de todo eso. Y dice que es Bernabé el que va por él. Ni siquiera es él el que va a buscar a nadie. Es Bernabé el que se acuerda de él. Y si yo me acuerdo de un Pablo, ¿verdad? Que era bueno enseñando. No, yo voy por él. Y va por él, lo trae a Antioquía. Y fíjense cómo después de un año
de estar congregándose y enseñando en Antioquía, dice Hechos 13:3 que el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los tengo. ¿Te das cuenta? Y a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que las cosas se hacen en nuestro tiempo, a nuestra manera, y cuando nosotros creemos que es lo correcto, ellos dicen, no, no es así. Es en el punto más bajo. ¿Se acuerdan ustedes de Abraham? Cuando Abraham pasan los años y no ve nada, ¿verdad? Y en el punto en el que incluso él mismo ya había tenido a su hijo Ismael, en el punto más bajo en donde realmente él pensaba, dijo, Señor, que viva Ismael delante de ti, ¿verdad? Ojalá que tú lo bendigas, ¿no? Dice, no, te dije, de aquí a un año vas a tener a tu hijo, ¿no? Eso es bien interesante, porque realmente es allí donde Dios se hace grande. Y créanme, si alguien debe de recibir la gloria, es Dios, es Él, nada más. Por eso es que Dios quiere que nosotros entendamos que cuando nosotros nos consideramos incapaces, ineficaces, impotentes, Señor, yo no puedo. No, es que no, esto yo no lo puedo hacer. Si no eres tú, Señor, ¿verdad? Incluso, allí mismo en Éxodo, pero en el capítulo 4, por favor acompáñenme ahí, en el verso número 17 de Éxodo 4, después de un diálogo, ¿verdad?, que están teniendo, el Señor le dice, toma la vara que te he dado, ¿verdad?, que tú tienes ahí, la que usas para ir con el rebaño, y yo te voy a mostrar, con esto tú vas a demostrar que yo estoy contigo. Hay dos cosas que quiero dejar o que quiero recalcar aquí. Fíjense, sin que ustedes lo busquen, en Hechos 7:22, Esteban, y en este caso Lucas, nos dice que Moisés fue enseñado en todo lo que fue el conocimiento, ¿verdad?, de Egipto. Pero hay dos cosas que nos dice Hechos 7:22. En primer lugar, que Moisés, estaba enseñando la sabiduría de los egipcios, pero número uno, que era poderoso en palabras y en obras, ¿se acuerdan? Y aquí vamos a ver cómo estas dos cosas que Hechos 7:22 nos dice que tenía Moisés, viene ahora Dios a traerlas, las mismas dos cosas que dice que eran palabras y obras. Ahora Dios viene y le dice, no, ahora van a ser mis obras y mis palabras. Y esas dos cosas son las que Dios le habla en Éxodo capítulo 4. Fíjense, en el verso número 2 de Éxodo, ahí están en Éxodo 4, pero en el verso 2, le pregunta el Señor, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le responde, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. La echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dice que el Señor le dice a Moisés, verso 4, extiende tu mano y tómala por la cola. Extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Además le dice el Señor, mete ahora tu mano en tu seno. Él la mete en su seno y cuando la saca dice que su mano estaba leprosa como la nieve. Y le dice, vuelve a meter tu mano en tu seno. La vuelve a meter en su seno, la saca de nuevo y he aquí que estaba como la otra carne, estaba sana, estaba limpia. Si acontece que no te creen ni obedecen a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la segunda o de la última. Si aún no creen estas dos señales, ni oyen tu voz, tomarás de las aguas del río, las derramarás en tierra, se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Número 1, ahora las obras son de Dios, no de Él. Les dije, son dos cosas que menciona Hechos. Él era poderoso en palabras y en obras. Se acaba. Ahora Dios dice, no, van a ser mis obras. Mis obras. Estas dos obras que te estoy mostrando son las que tú vas a ir y te vas a presentar con Faraón. Qué interesante, esa es la primera. La segunda es palabras, porque la palabra que usa Hechos es logos. Cuando dice palabras, y esa palabra logos habla no solamente de la palabra, sino de discurso, que era una persona, de acuerdo a la Biblia, nos dice que Moisés era un hombre
que hablaba, tenía un buen léxico y tenía poder de oratoria, en pocas palabras. Pero sin embargo, fíjense ustedes cómo en el mismo Éxodo 4, pero en el verso 10, aquí entonces ahora Dios le dice, no, es que no es como tú pensabas en obras, que tú eres poderoso en obras, ahora son mis palabras. Dice en el verso 10, Moisés le dice Moisés a Jehová le dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces dice que el Señor en el verso 11 le responde y le dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces el verso 14, que ya el Señor se enoja contra Moisés y le dice, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Yo estaré con tu boca y con la suya y te enseñaré lo que has de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. ¿Qué es lo que Dios estaba tratando de hacer ahora con Moisés? Bueno, formar un carácter y hacerle ver otra vez el énfasis. No son tus palabras, no son tus obras, son mis obras, son mis palabras. Es lo que yo digo, es como las cosas deben de ser. Este mismo principio del que estoy hablando yo es algo que Josué, el caudillo, el sucesor de Moisés, lo entendió. Y no solo lo entendió, sino que Dios se lo dejó en claro. Acompáñenme a Josué capítulo 1, por favor. Vamos a ver cómo nuevamente, ya después de que Moisés muere, ya después de que ha muerto Moisés, Josué capítulo 1, a partir del verso 1, dice que después de que muere Moisés, viene el Señor, habla con Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, levántate, pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como ya se lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de su pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será su territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, ¿qué? Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Fíjate, nuevamente, aquí el énfasis de Dios es, yo estoy contigo. Yo estoy contigo y no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Y después, ustedes ya conocen estos versos que siguen, esfuérzate y sé valiente, pero en el verso 9, una vez más, el Señor lo alienta, le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, ¿por qué? Porque yo voy a estar contigo donde quiera que vayas, yo voy a estar contigo. Moisés en su vida personal y ya, digamos, lidiando con el pueblo, ya ahora sí entendiendo que cómo estaban las cosas, entendió esto a la perfección. En Éxodo 33, acompáñenme por favor, en el verso 15, el Señor, pues lidiando con toda esta generación, ¿verdad? Después de que el pueblo, pues se pone a hacer ahí, ¿verdad? Adorar al becerro de oro, pues lógicamente que el Señor se molesta, y en el contexto, pues el Señor habla con Moisés, le dice, mira, ve delante de tu pueblo que sacaste de Egipto a la tierra que yo le juré a Abraham y a Isaac, ¿no? Y yo voy a enviar delante de ti el ángel. Él va a echar al cananeo, el amorreo, al ateo, fereceo, heveo, jebuseo, a esa tierra que les prometí donde fluye leche y miel, ¿verdad? Pero yo no voy a estar en medio de ti porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que en el camino te consuma, ¿no? Y aquí entonces ya bajo este contexto que estoy leyendo, en el verso 15, precisamente Moisés le dice, mira Señor, pero si tu presencia no ha de ir conmigo,
pues no nos saques de aquí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué dijo? Porque entendía ahora. Ahora él entendía a la perfección. Mira, Señor, yo sé que lo que yo haga, si tú no estás conmigo, no, pues no vale la pena. Eso es algo bien importante en nuestra vida, porque el día de hoy vemos que las cosas son al revés. El día de hoy se enfatiza mucho, y qué triste es decirlo, es bien triste decirlo, pero es la verdad. Se enfatiza más el poder del hombre, la fuerza de voluntad de la persona generando algo en su vida, que Dios. O sea, se anima a la persona, al creyente, digámoslo así, se le anima a decir, ¿verdad? Mira, el Señor te ha dicho, ¿verdad? Por ejemplo, hace un momento leí este verso que dice, todo lugar donde pusieran las plantas de tus pies será tuyo. Y ahora dicen, no, ahí dice la Biblia, donde pongas tu pie, ahí va, Dios te lo va a dar. Y incluso hay algunos que hasta salen a caminar, ¿no? No sé si han oído de eso, que salen a caminar y dicen, ahí estamos declarando, poniendo los pies que esto es nuestro. Y dice uno, Dios mío, ¿sabes qué, Señor? Si tú no estás conmigo en lo que yo hago, mira, no voy. No tiene sentido. No tiene caso. ¿A dónde voy? ¿A dónde puedo ir, Señor, si tú no estás conmigo? No vale la pena, no tiene sentido vivir la vida. Si lo que yo estoy haciendo, tú no lo estás respaldando, no tiene sentido. Esto es algo bien importante, porque Moisés ya era un hombre, pues ya no era un joven, ¿verdad? Vamos, ya era un hombre de la tercera edad, y él pudo entender a través de los años esta verdad. Dijo, no, Señor, mira, si tu presencia no va a ir conmigo, pues mejor no nos saques de aquí, ¿verdad? Aquí mejor nos quedamos. Esto es algo vital, de verdad es determinante para nosotros como creyentes, porque de repente nos podemos encontrar haciendo cosas, no solamente en el ministerio, no, eso es también, claro que sí, pero en nuestra vida nos podemos encontrar haciendo cosas que Dios no está probando, que dice, no estoy contigo en eso, eso no es mi voluntad. O sea, ni creas, Dios nunca jamás va a proveer o nos va a dar para proveer para la carne. Nunca, jamás. Esto es algo contrario al pensamiento de Dios. Y sin embargo, eso es algo que muchas veces se anima en la iglesia. Pídele al Señor, dile que te dé, ¿verdad? ¿Qué quiere, hermano? Usted dígale si es un terreno, si es un carro. Dígale, Señor, yo quiero esa camioneta Cherokee del año. ¿Verdad? Dios, a ver, ¿ustedes creen que Dios va a fomentar la carne? Dios nunca va a hacer eso. Nunca, 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 jamás. Vamos a ver ahorita cómo en la vida de Abraham, óiganme ustedes, en la vida de Moisés, en su vida personal, el libro de Hechos nos dice algo bien importante de este hombre, y esto es algo que tenemos que aprender nosotros también, ¿verdad? Número uno, ya vimos la dependencia de Dios, ya vimos que la presencia de Dios es vital, él lo entendió, pero número dos, vamos a ver cómo Moisés, en Hebreos 11, acompáñenme por favor, que ese es el segundo punto que quiero hablar hoy. En Hebreos 11, en el verso número 24, incluso le pido a ver quién quiere leerlo. Hebreos 11, 24 al 26, fíjense lo que dice ahí el escritor de Hebreos sobre Moisés. Nos dice la Biblia que Moisés, por la fe, ya siendo grande, él rehusó. La palabra rehusó, en el griego, es arneomai. Esa palabra habla de negación en el sentido de rechazar a una persona, en el sentido de renunciar a algo. ¿Qué está diciendo? Él dijo, no, renuncio, lo rechazo, no lo quiero, ¿verdad? Niego categóricamente. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, ya Moisés regresando a Egipto? Toda su vida había estado ahí. Dice la Biblia, ¿verdad? Que nunca quiso. Él pudo haberlo hecho. Él tenía una vida fácil, ¿no es cierto? Tenía una vida hecha. Si lo vemos así, él tenía una vida hecha, porque él pudo haber dicho, bueno, mira, pues finalmente dentro de todos los hebreos, me tocó a mí, y luego ser
como lo dije yo la semana pasada, el historiador Josefo, que es un historiador judío, dice y habla de que Moisés fue un gran general que libraba batallas para Egipto y que incluso él era uno de los que estaban ya señalados para estar en el lugar de Faraón. No lo digo yo, lo dice la historia secular. Entonces imagínate, ¿no? Él tenía riqueza, tenía todas las comodidades, pertenecía al país más poderoso de la tierra, y sin embargo dice la Biblia que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y sigue diciendo ahí en el verso, como lo leímos hace un momento, que escogió antes ser maltratado, ¿verdad? Fíjense que la palabra maltratado es una palabra griega que significa soportar persecución. O sea, soportó, como decimos, ¿verdad? Vara. Fue perseguido, ¿verdad? Dijo, no, yo prefiero ser perseguido con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, de lo que acabo de hablar, ¿no? Los deleites. Fíjense que esa palabra deleites es una palabra que habla o que sugiere el beneficio o placer que se obtiene de una cosa. Hablaba hace un momento, él pudo haber tenido riquezas, la corona, bueno, dígame, ¿qué no pudo haber tenido? ¿Verdad? Y sin embargo dice la Biblia que él escogió, dijo, no, lo rechazo, no lo quiero, prefiero ser perseguido, porque también la palabra maltratado habla de difamación, fíjate, o sea, ser difamado. ¿Cuántas cosas no hablaron de Moisés? En una ocasión estaba viendo un programa de estos no me acuerdo si era el National Geographic o el Discovery, uno de esos dos. Ya ven ustedes que los faraones escribían, o más bien ponían en sus memorias, en los muros, los nombres, o cada uno, ¿no? Ponía su nombre y lo que habían realizado. Era muy común, no solamente los egipcios, también los babilonios lo llegaron a hacer, ¿no? Decía que, curiosamente, había algunas pirámides que registraban la presencia de Moisés, pero que obviamente esa parte estaba borrada, estaba cincelada, pues, o sea, como que la pusieron y dijeron, no, bórralo, ¿verdad? O sea, borraron toda memoria de Moisés, no querían saber nada de él, ¿no? Pero, sin embargo, dice la Biblia que él dijo, yo no quiero, no me importa, rechazo todo. Puedo obtener los placeres o deleites temporales, porque la palabra que usa ahí el griego es una palabra que es proskairos. Y fíjense, esa palabra habla de algo efímero, temporal. Placeres efímeros. ¿Qué es algo efímero? De corta duración. Incluso esa palabra, no lo vamos a buscar, pero ¿se acuerdan cuando el Señor habló del sembrador? Y dijo, persona que oye el Evangelio, y al momento se entusiasma, y al ratito vienen las persecuciones, ¿verdad? Viene, digamos, todo esto que vino con Moisés, ¿verdad? El ser muchas de las veces difamado, hablar de uno, ¿y qué pasa? Dice, pues es de corta duración, o sea, es proskairos, es efímero, temporal. Bueno, eso es lo que en este caso la palabra la está usando para hablar de los deleites efímeros del pecado, ¿verdad? Fíjense, verso 26 de Hebreos también, estamos en esa línea, ¿no? Hebreos 11, ahí estamos leyéndolo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué tal, prefirió el reproche, el descrédito, que es lo que la palabra griega habla de vituperio, es oneidismos, que el galardón, ¿no? El decir, Señor, yo prefiero, busco más bien. ¿Qué no es esto exactamente lo que la palabra nos enseña? ¿No es esto lo que la palabra nos habla? Por eso estoy hablando yo de estos personajes, porque de repente sucede, aunque muchas veces ya los hemos visto, ¿no? Y decimos, bueno, yo ya conozco la historia de Moisés y de Noé, sí, pero ¿cuántas veces le ponemos atención a estos detalles que nos hablan
de esas situaciones en las que vivieron y cómo ellos, dice la Biblia, que fueron hombres de fe en medio de circunstancias y que no están exentos. Es más, muchos de ellos, como el caso de Moisés, vivieron mejor que nosotros. ¿No es cierto? Y a veces decimos, no, bueno, es que fueron tiempos distintos. Oye, espérame, nunca hemos sabido, al menos yo no, lo que es ser criado en un palacio, estar rodeado de lo mejor, ¿no es cierto? Oye, ¿quién hace eso? Oigan, el día de hoy yo veo cómo decía Chuy Olivares, como decía una vez, dijo, miren, cuando un cristiano se hace rico, o una de dos, o ganamos a un hombre rico para Dios, o perdemos a un buen hermano. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa, no? Cuando a alguien le dan tantito, no, hombre, ya no lo vuelves a ver. Con tantito que le das, ¿no? Algo tan insignificante, exactamente, ¿no? Cuando de repente ves que alguien está prosperando, ¿no? En su trabajo, en un negocio, no sé, y dices, oye, ¿y qué pasó con fulano, no? Ya se olvidó, ¿verdad? Dices, oye, aquí estamos viendo cómo la Biblia nos habla de estos hombres y de este hombre en lo particular, cómo él entendía perfectamente, dijo, no, yo prefiero el vituperio, prefiero el menosprecio de esos placeres efímeros por Cristo Jesús, porque mi vida, mi fe, mi vida, lo que yo soy está puesto en Él, y eso es exactamente lo que a nosotros el Señor Jesús después lo vino a enseñar. Cuando en Mateo 16, 21, voy a pedir que me acompañen, Mateo 16, 21, dice que Jesús, a partir de ese momento, empieza a declararle a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y que incluso tenía que morir y resucitar al tercer día. Verso 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, le comenzó a reconvenir y le dijo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Él, el Señor, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Moisés entendía esto. Dijo, no, Señor, yo entiendo perfectamente bien que yo podría ganar mi alma y vivir de manera temporal todo lo que yo quiero aquí en Egipto. Es más, pudieran hasta llegar a lo más alto. Pero la pregunta es, ¿de qué me sirve si no te tengo a ti? ¿De qué me sirve si tú no eres realmente todo en mi vida? ¿De qué me sirve? El Señor Jesús fue bien enfático en esto, bien claro. Él nunca habló a medias tintas, ¿verdad? O nunca dijo las cosas así. Bueno, pues si quieres, bueno, pues sí la puedes perder poquito, ¿verdad? Pero no, nunca. Miren, acompáñenme a Lucas 14, nuevamente, aunque estoy dando dos escrituras, pero ustedes pueden leer en los evangelios cómo el Señor de manera reiterada lo llegó a decir. Incluso llegó a rechazar y a hacer sentir mal a la gente cuando llegaban y le decían, Señor, yo te seguiré a donde tú vayas. ¿De veras? Y era un escriba, ¿verdad? Era un hombre que tenía un rango. Le dijo, ¿de veras me vas a seguir a donde yo quiera? Pues las zorras tienen guaridas y las aves nidos. Yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Fíjense, en Lucas 14, 25 dice que grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes. Cuando la Biblia y la palabra que usa aquí el griego, cuando dice grandes, habla de muchísimas. Dice que entonces él se voltea hacia ellos y les dice, si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes? Aquí va a poner un ejemplo el Señor, ¿verdad? Muy claro. Queriendo edificar una torre, no se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabar, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él y digan, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Pregunta, ¿qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, fíjense, no puede ser mi discípulo. No puede. Y yo le decía a este hermano, que estábamos hablando con él, le dije, hermano, la Biblia es clarísima. Si usted no renuncia, y si usted tiene esa mentalidad de que, ay, Dios me tiene que bendecir, ¿verdad? Y yo le sirvo porque Él me da, déjeme decirle algo, usted está en gran problema, ¿eh? Usted en un gran problema. Porque si Dios le place y le quita todo, ¿qué va a hacer? ¿Sabe qué va a pasar? Que entonces usted va a demostrar de qué estaba hecho. Y lo más probable es de que usted está buscando a Dios por lo que le da y no por lo que le es. ¿Por qué buscaban a Jesús? Mira, unos le decían, no, hombre, aquí está, ¿verdad? Esto está mejor que los programas de gobierno, ¿no? Tortibonos y oportunidades. Bueno, y que sobre todo la riqueza es espiritual. Ahí está. Oigan, yo les decía la otra vez, ¿no? Este hombre, Steve Jobs, que fue uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? El creador de Apple y, bueno, de los iPad y todo esto. Véanlo. Digo, yo de verdad digo, no, ni loco, no, yo no quiero nada, ¿eh? Ese hombre, yo que ahorita que ya está viendo su realidad, imagínate, es como el rico y Lázaro, ¿no es cierto? Que ya está ahí, dice, Padre Abraham, ¿no? Que vayan y les hablen. ¿Qué? Ahí tienen a los profetas, ahí está en la Biblia, que le hagan caso. Qué duro, ¿no? Y eso es lo que la gente no entiende. Y como dices, es muy cierto, es muy cierto. Dicen, bueno, si tú tienes, es porque Dios está contigo. Si no tienes, Dios no está contigo. Qué gran error. Es un disparate, es una ofensa al Evangelio el decir eso, ¿no? Porque Moisés entendía que el abrazar las cosas de este mundo no era exactamente, ¿no? Es más, vamos a seguir con algunas otras escrituras, porque Juan el amado, el apóstol, en Primera de Juan, capítulo 2, lo deja bien clarito, pero clarito, así, más claro, dicen, ni el agua. Del verso 15 al 17. Por eso la gente dice que uno es bien duro, bien tajante. Dice, es que ustedes son bien tajantes. No dan lugar a nada, ¿verdad? Dice uno, ¿cómo? A ver, ¿cómo es eso que no da lugar a nada? A ver, no entiendo, porque pues, no te entiendo. ¿Se acuerdan que dice que algunos discípulos, cuando Cristo empezó a hablar acerca de lo que él era, el comer su carne, ¿verdad? No hablaba de canibalismo, pues estaba hablando de él como la esencia, comiéndolo, bebiéndolo. Dice que muchos se ofendieron, ¿no? Yo, no, pues qué dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y así sucede con la gente. Escucha el Evangelio y muchas de las veces lo escucha, pero cuando lo oye ya tal cual es, dice, no, ¿sabes qué? Qué dura es esta palabra. Yo quiero un Evangelio, pero no, yo quiero un Evangelio cómodo, donde nadie me diga nada, donde yo hago mi vida. Si no eres una persona que verdaderamente estás haciendo las cosas como Dios quiere, pues no digas, porque eres más vergüenza, ¿no? De veras, la gente se da cuenta de toda esa gente y son piedras de tropiezo, porque sirven de piedras de tropiezo, ¿no? La gente ve sus vidas, ve cómo se conducen, la gente no ve diferencia, no hay diferencia, no existe una diferencia. El vecino actúa a veces hasta mejor, es más educado, por lo menos saluda. Y no me refiero que el que seas educado, no, usted sabe a lo que me refiero, ¿no?
que en tu vida demuestre esos frutos del Espíritu Santo, que digan, caramba, ¿verdad? Este hombre está hecho de otra cosa. Aquí dice Juan, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues yo digo, no es posible. O sea, yo sí entiendo que una persona que está conociendo el Evangelio, pues va a tropezar y está entendiendo poco. Estamos de acuerdo, yo entiendo eso. Pero cuando estás hablando de una persona que lleva años en la iglesia, que lleva años y que no solamente comete este tipo de hábitos, sino que vive en ellos, que ama al mundo, ¿verdad? La Biblia es enfática, dice, si alguno ama al mundo, pues el amor del Padre no está en él, no está en él, ¿no? Ya para terminar muy rápidamente, dice todo lo que hay en el mundo. No, ustedes ya entienden cuando dice eso, ¿verdad? Que luego hay gente que se siente y dice, no, yo me voy a ir lejos para que no haya nada, no está hablando de eso. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ahí está Moisés, permanece para siempre, ¿no? Un poco no. Otra escritura, Santiago capítulo 4, versos 1, nuevamente aquí. Ahora Santiago nos habla exactamente del mismo aspecto, ¿no? De alguna manera cambia un poquito porque el contexto es distinto, pero dice Santiago capítulo 4 verso 1, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre ustedes? Pregunta él, ¿no es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, no pueden alcanzar, combaten y luchan pero no tienen lo que desean porque no piden, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Aquí está un ejemplo de lo que yo dije hace un momento, de aquellos que oran y piden que me dame esto y dame el otro. Bueno, y fíjense cómo dice Santiago, oh almas adúlteras, y lo dice con signos de admiración. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Verdad? O sea, no podemos nosotros. Moisés sabía, dijo, no, yo entiendo perfectamente bien, ¿verdad? Entiendo perfectamente bien. Hoy, muchas veces lo que hacen es que abracen al mundo. No le hace, ¿verdad? Y me platicaban, no sé, pero me estaban platicando, no me consta, lo debo decir, pero no tampoco lo dudo sabiendo de quién me lo dijeron, que hay un pastor que dice, bueno, como yo no puedo tener control de los muchachos en la iglesia, porque pues no puedo tener control, yo mejor me voy con ellos al antro y lo estoy vigilando. Entonces ya, por ejemplo, si ahí, ¿verdad? Alguno ya has hecho 2, 3 traguitos, lo frena. No, a ver, espérate. No, tú ya llevas 2, entonces acuérdate que ya después de eso te vas a perder la cabeza. Y digo, bueno, eso es bien común, ¿eh? Digo, no me extraña tampoco, no me extrañaría en lo más mínimo de este pastor, porque lo conozco. Y bueno, por el otro lado también yo sé que sí hay iglesias aquí en Guadalajara en donde dicen, eso sí lo sé yo bien, de buena fuente, porque yo lidié con una persona de ahí, donde dicen, no, mira, no es malo que tú tomes, nomás no te emborraches. Y recuerdo que ese joven de esa iglesia llegaba crudo a trabajar los lunes, crudo, así. Y él decía, es que me puse una... Y bueno, ahí fomentan. Yo hablé con un anciano de esa iglesia y él me dijo, no, sí, hermano, ¿qué tiene? Miren, no es malo. Él decía, eso no es malo. No es malo tomar, fumar, o sea, eso no es malo. Lo que es malo es que usted lo haga un hábito. Dije, Dios mío, ¿y cómo empiezan los alcohólicos? ¿Cómo empieza un fumador empedernido? ¿No empieza con un cigarro? ¿No empieza con una, ¿cómo le llaman esta? ¿Una colita? ¿Bachicha? O sea, ¿cómo empieza? Yo nunca he sabido que un alcohólico empiece con 5 cajas, nunca. Empieza por probar un poquito, ¿no? A ver, vamos a ver. Yo digo, ¿cómo? Por ejemplo, si viene alguien a la iglesia, ¿no? Y viene de un trasfondo de alcohol, y yo le digo eso, le doy el tiro de gracia, ¿no? Pues, bueno, entonces ¿cómo me voy a los AA? Ahí por lo menos me quitan el alcohol y me meten el café, o el té, o, ¿no? Bueno, o sea, no es posible, no.
No puede ser. Pablo, si quieren yo lo leo, en Colosenses 3 dicen, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y dice un comentarista al respecto de Moisés, dice, Moisés renunció a la gloria terrenal por amor al pueblo de Dios. Cristo dejó su gloria por amor a la humanidad. Aceptó los azotes, la vergüenza y la muerte más terrible. Moisés, en su día y generación, compartió los sufrimientos de Cristo. Escogió la lealtad que conduce a los sufrimientos en lugar de la facilidad que conduce a la gloria terrenal. Sabía que los premios de la tierra eran despreciables comparados con la última recompensa de Dios. En vista de todo eso, podemos comprender que lo que Moisés renunció no fue nada menos que a un reino. Fíjense, a un reino para guiar a su pueblo a la libertad en el desierto en una gran aventura con Dios. Así es. Y sucede lo mismo con nosotros. Esto es exactamente, ¿verdad?, lo que tenemos que aprender nosotros de este gran hombre hasta este punto llamado Moisés. Hay muchas cosas más que podemos aprender de él, pero a mí me gustaría pues dejar aquí esto y pues nada más decir, ¿verdad?, cómo la vida de estos hombres reflejaban un entendimiento, ¿no?, bien clarito, bien definido, bien, quién era Dios, qué es lo que Dios quería, y eso es lo que nosotros también debemos aprender de ellos para nuestras vidas. Sí, Señor, pues definitivamente que para mí mi máxima riqueza eres tú. Tú eres mira, no, si tú quieres puedo estar sin nada aparentemente, pero el tenerte a ti para mí es todo. Y es lo mismo que yo hablaba de Steve Jobs, ¿no? Este hombre, bueno, sí, ahí está su nombre y creo que va a quedar de manera perpetua en la tierra su nombre de este genio, pero ¿y qué tal allá arriba? El Señor dice, ¿quién eres? Ni te conozco. ¿Verdad? ¿Quién eres, Steve Jobs? ¿Quién es Steve Jobs? Aquí no sé, no te conozco, no sé quién eres, mano. Qué feo, ¿no? Triste. Pero bueno, pues eso es lo que hay que aprender nosotros, ¿verdad? En primer lugar, como lo que decía para terminar, hacer un resumen de lo que compartí, en primer lugar es, Señor, que seas tú, no yo, ¿no? Tu presencia conmigo. Si tu presencia no está conmigo, no tiene sentido. Y en tercer lugar, Señor, pues tú eres todo, ¿no?, para mí. Prefiero rechazar, prefiero sufrir incluso el desprecio, porque lo hay, hay que decirlo, lo hay. Sí lo hay, la gente se burla, la gente dice, ay, mira, pues, ¿qué hacen, verdad? Mira, en esta vida hay tantas cosas que disfrutar, vive la vida, ¿verdad? Decían los estoicos, los griegos, ¿verdad? Decían, no, la vida es para disfrutarse, ¿verdad? Sí, claro, pero con Dios. Ustedes saben que el hombre natural, el hombre sin Dios, tiende a hacer eso, ¿no? O sea, dice, ¿qué tengo que hacer entonces? Como no tienen una respuesta, tienden a decir, pues tengo que darle al que no tiene. No se trata de eso. O sea, qué bueno, está bien, ¿verdad? Si tienes dinero, pues sí, pero eso no ayuda. La vida con Cristo es como tiene sentido realmente, ¿no? La gente, pues su concepto es ese, ¿no? No, trabaja y esfuérzate y mira, busca no, espérame, tranquilos, no pasa nada. Y lo más interesante, fíjense, y yo creo que a ustedes les ha pasado, yo hablo de nosotros, pero ustedes estoy seguro que también lo han vivido. Lo más curioso es de que cuando tú te das cuenta de nuestra situación y su situación, donde todo el tiempo se están esforzando, nosotros estamos mejor. Y no me refiero en económicamente, sino emocional, incluso hasta, ¿por qué no decirlo?, en muchos aspectos mejor económicamente, aun cuando dices, no, pues ¿de dónde, verdad? De verdad, porque yo veo su familia y de repente los veo y dices, oye, pero trabajan todo el tiempo, los dos, y no tienen nada. Eso es algo que yo no entiendo, ¿no? ¿Cómo? No. Y dices, no, pues es que la Biblia dice que
que la bendición de Dios es realmente la que enriquece, ¿no? Es Dios y no añade tristeza alguna. O sea, Dios te da y te bendice y te provee, te suple, te guarda, y la gente que está afanándose y tratando de vivir su vida siempre, ay, ¿verdad? A veces, ¿y qué tienen? No tienen nada. Pónganse de pie, vamos a orar, ¿no? Por favor.